¿Has aportado durante años al Infonavit, pero ya no puedes seguir trabajando? ¿Qué ocurre con tu crédito hipotecario otorgado por el Infonavit? ¿Qué pasa si tienes un accidente, enfrentas una enfermedad incapacitante o incluso si falleces antes de terminar de pagar tu casa? Ese es el tema del que hablaremos el día de hoy. Soy Quetzal López de Fiat Legal. Gracias por acompañarme. Millones de mexicanos han adquirido un inmueble a través del Infonavit. Este modelo de financiamiento, fundamental para muchas familias, conlleva compromisos de muy largo plazo, pero muchos desconocen que ante un evento grave como la invalidez o el fallecimiento del acreditado, existe un seguro incluido en el crédito que puede cancelar la deuda restante y liberar la propiedad. Situación que obviamente no ocurre automáticamente y hay condiciones muy precisas para que este beneficio se aplique. Te cuento cómo es, pero antes te explico que en nuestro país la incapacidad para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, se refiere a la pérdida de facultades físicas o mentales que impiden al trabajador desempeñar sus labores habituales. Para ser válida esta condición, se requiere que la misma sea evaluada y certificada por el Seguro Social, que es la única autoridad facultada para emitir un dictamen médico con validez legal en materia laboral y de seguridad social. Este no solo evalúa el estado de salud general, sino que determina específicamente si la persona puede o no volver a realizar su trabajo habitual o cualquier otro compatible con sus conocimientos, habilidades o formación. Al determinar que existe la incapacidad, el IMSS emite un certificado con tres tipos de la misma. La primera, la incapacidad temporal. La segunda, la incapacidad permanente parcial. Y la tercera, la incapacidad permanente total. Como decíamos, existen distintos tipos de incapacidad y es importante diferenciarlos, pues no todos tienen los mismos efectos jurídicos frente al IMSS y el Infonavit. Para los efectos de este video, nos enfocaremos exclusivamente en el Infonavit y los créditos otorgados por el mismo. El primer tipo es la incapacidad temporal y podemos decir que es aquella que impide trabajar por un periodo limitado de tiempo, pero que es potencialmente reversible. Por ejemplo, una cirugía con recuperación, una fractura, una enfermedad aguda o un embarazo. El segundo tipo es la incapacidad permanente parcial. Esta ocurre cuando el trabajador pierde parte de la capacidad para realizar su trabajo, pero aún puede realizar ciertas actividades, aunque con limitaciones. Por ejemplo, alguna amputación o una imposibilidad de recuperar la movilidad de alguna parte. Finalmente, el tercer tipo de incapacidad es la permanente total. Esta se configura cuando el trabajador ha perdido de manera definitiva su capacidad para realizar cualquier trabajo remunerado sin importar el área o nivel de esfuerzo. Por ejemplo, perder la vista. Pero antes de seguir, te invito a darle me gusta a nuestro video o calificarlo con 5 estrellas en la plataforma que nos veas o escuches. Nos ayuda mucho a llegar a más personas y nos motiva a seguir generando contenido de valor. Y si aún no nos sigues, me encantaría que lo hicieras y actives las notificaciones para que te avisemos cuando subimos nuevo contenido. Derivado de los diferentes niveles de incapacidad, te cuento a continuación qué sucede con los créditos Infonavit y te cuento que cuando una persona pierde su capacidad para trabajar, ya sea de forma temporal, parcial o total, lo primero que debe determinarse es la causa del problema de salud. Esto es muy importante porque la ley mexicana distingue claramente entre una enfermedad general, un accidente cotidiano, un accidente de trabajo o una enfermedad derivada del trabajo. Y esa diferencia impacta directamente en los derechos que se pueden ejercer tanto ante el IMSS como ante el Infonavit. Por un lado, si la incapacidad es resultado de una enfermedad general o un accidente no relacionado con las funciones laborales, entonces el procedimiento se rige por el artículo 119 de la Ley del Seguro Social. En estos casos, el IMSS puede determinar que el trabajador ya no está en condiciones de seguir laborando y emite un dictamen de invalidez, el que se envía al patrón y al Infonavit para que se active el proceso correspondiente y el trabajador pueda acceder a una pensión equivalente al 50% del salario promedio del último año laborado, según lo establece la ley. En cambio, cuando la incapacidad temporal, parcial o total es consecuencia de un accidente durante la jornada laboral, en el trayecto directo entre su domicilio y el lugar de trabajo, o es una enfermedad derivada de una actividad laboral, entonces se considera riesgo de trabajo y aplica una lógica distinta. En estos casos hay diferenciaciones, pues si el IMSS determina una incapacidad permanente parcial, debe señalar el porcentaje de disminución de las capacidades y con esa base asigna una pensión proporcional. Como es lógico pensar, el crédito Infonavit no se cancela automáticamente, pues el trabajador sigue siendo responsable del pago del crédito al conservar cierta capacidad para trabajar. Como toda la vida, existe un depende, pues aplica una excepción importante para quienes tienen una incapacidad permanente parcial
parcial igual o mayor al 50%, y es que si el acreditado no consigue un nuevo empleo formal dentro de los 2 años siguientes al dictamen, el Infonavit debe liberar el adeudo, lo que tampoco es automático. Para que un trabajador con una incapacidad permanente parcial igual o mayor al 50% pueda cancelar su crédito hipotecario, este debe presentar el dictamen médico del IMSS que contiene dicha incapacidad a la oficina del Infonavit dentro del mes siguiente a su emisión, y debe acreditar que debido a su condición no ha podido reincorporarse al mercado laboral. Después, el trabajador afectado debe esperar un periodo de 2 años en el que se le otorga una prórroga sin intereses, durante la cual no está obligado a realizar pagos al crédito, aunque el mismo sigue vigente. Transcurridos los 2 años sin que el trabajador encuentre un empleo formal, es decir, uno que lo registre ante el IMSS, el Infonavit debe iniciar el proceso de liberación del crédito. Claro, siempre y cuando se hayan cumplido con todos los requisitos y los tiempos establecidos que hemos señalado. Para cancelar un crédito hipotecario otorgado por el Infonavit a un trabajador que enfrenta una incapacidad permanente total o que fallece, existen mecanismos específicos que buscan proteger al trabajador y a sus beneficiarios. Te cuento qué debes hacer. Empecemos por decir que el artículo 51 de la ley del Infonavit establece que los créditos otorgados a los trabajadores cuentan con un seguro de protección que entra en vigor cuando se presenta una incapacidad permanente total o sucede el fallecimiento del acreditado. Este seguro cubre el saldo pendiente del crédito y libera tanto al trabajador como a sus beneficiarios de las obligaciones económicas derivadas del mismo. En otras palabras, si un trabajador sufre una incapacidad permanente total o fallece, el Infonavit debe cancelar la deuda pendiente y liberar la propiedad de cualquier gravamen relacionado con el crédito hipotecario. Obviamente hay que hacérselo saber al mismo para que se hagan las gestiones correspondientes. Entonces, para poder cancelar un crédito hipotecario por una invalidez permanente total o por fallecimiento del acreditado, se tienen que realizar ciertos trámites para poder acceder a dicho beneficio. Te cuento los pasos. Primero, el trabajador o sus beneficiarios deben obtener un dictamen médico oficial del IMSS que confirme el tipo de incapacidad, ya sea permanente, parcial o total. Este dictamen es crucial, pues es el único documento que el Infonavit reconoce como válido para iniciar el proceso de liberación del crédito. En caso de fallecimiento, pues obviamente se requiere el acta de función. Segundo, los documentos deben ser entregados a las oficinas del Infonavit, pues este no se entera automáticamente. Y tercero, entregados los documentos, el Infonavit tiene plazos para evaluar cada caso y emitir las resoluciones correspondientes. En estos casos debe proceder la cancelación del adeudo, así como ordenarse la liberación del gravamen, que se gestionará ante un notario público y el registro público de la propiedad. Y antes de terminar, te cuento que a partir de 2024 y 2025 se han implementado importantes reformas en la legislación mexicana y los procedimientos relacionados con los créditos Infonavit, particularmente en lo que respecta a la incapacidad permanente, muerte y la protección del crédito ante situaciones que afectan la capacidad del pago de los acreditados. Enfermedades como el cáncer o enfermedades graves que antes no estaban completamente cubiertas por el seguro del Infonavit, ahora tienen mejores condiciones de cobertura, lo que extiende la protección para quienes enfrentan estas enfermedades que evidentemente afectan la capacidad de trabajo. Recuerda que en la medida de lo posible siempre asesórate de un profesional. La mayoría de las instituciones públicas cuentan con oficinas de ayuda, pero si te es factible, la asesoría externa es más rápida. Es todo por hoy. Yo soy Quetzal López. Si te gustó este video, por favor dale like y compártelo utilizando WhatsApp o Telegram, y no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, X, YouTube y LinkedIn como @FiatLegal y @Quetzal López. Recuerda que en Fiat Legal podemos asesorarte en materia legal, fiscal, contable e inmobiliaria.